Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, continuando con el tema que hemos venido eh, trabajando en este tercer corte, prueba de hipótesis. El día de hoy vamos a ver dos presentaciones, que es la presentación 6, prueba de hipótesis en muestras pequeñas, y la presentación número 7, que es prueba de hipótesis en diferencia de medias, una de las aplicaciones que tiene la prueba de hipótesis. Como les había comentado en la clase pasada, la idea es que cada una de estas sesiones tiene un ejercicio al final, el cual ustedes van a resolver y colgar al enlace correspondiente en el aula Classroom. Pues quería hacerle la propuesta con la idea de que terminemos el semestre de manera adecuada, digamos un poco sin afanes, que podamos la próxima clase vernos y, y pues trabajar los temas que queden por terminar. Tengo la propuesta de que esos ejercicios que estamos realizando al final de cada clase, que en total serían 3 por cada una de las sesiones, pues sean las notas del tercer corte, correspondan a las notas del tercer corte. O sea que en ese orden de ideas no habría examen final, no habría examen parcial, y la nota sería el promedio de los ejercicios que ustedes envíen. Entonces, pues, por favor, ser muy juiciosos con el envío del, de los ejercicios, y pues en ese orden de ideas estaríamos finalizando clase el día 21 de noviembre, ¿no? Ya sería pues nuestra última clase. La siguiente clase pues es el día 28, ese día pues nos veríamos con los que habilitarían. Bueno, a lo largo de este curso pues los conceptos los hemos derivado usando como mecanismo ejemplos, y a raíz de ya el manejo de los ejemplos se introducen los conceptos concernientes. Entonces sigamos. En un primer ejemplo de prueba de hipótesis de muestras pequeñas, que normalmente estas se definen como las menores a 30, así están definidas, muestras pequeñas. Entonces tenemos este caso, una muestra aleatoria de los archivos de una compañía indica que las órdenes de compra para cierta pieza de maquinaria fueron entregadas en 10, 12, 16, 14, 15 días, 11 y 13 días. Anteriormente se había hecho una estimación de tiempo promedio de entrega, el cual resultó en 10.5 días. ¿Ya? Entonces, ese sería mi hipótesis nula, ¿cierto? O la hipótesis principal. 10.5 días de promedio, ¿cierto? El nivel de significancia es del 5%, que es el que normalmente hemos estado utilizando. Y pues ya con estos datos podemos inferir nuestro ejercicio. Si usted observa, no nos está entregando desviación estándar, ¿no? No vemos desviación estándar, entonces ya ese es un caso que lo hace especial. Entonces, bueno, tenemos que la media es de 10.5 días, según lo que vemos allí. Dice que anteriormente se había hecho una estimación de tiempo promedio de entrega en 10.5 días. Entonces, esa corresponde a mi media. Y tenemos 8 cantidades, ¿ya? 8 experimentos, 10, 12, 16, 12, 14, 15, 12, 11 y 13 días, ¿ya? Esos son mis datos y apenas pues corresponden a 8 datos, entonces se considera una muestra pequeña. Según los datos de la muestra, se obtiene una media muestral de 12.63 y una desviación estándar de 2.264. La desviación estándar. Entonces, pues, les voy a recordar cómo se saca esa media. Vengan, permítanme aquí muestro. Voy a abrir una hojita de cálculo. Venga, miremos, es esta que está acá. Poner aquí el ejemplo
ejemplo, vamos a poner el ejemplo 3, pero pues en realidad ese es el ejemplo 1. Entonces me dan unos datos, ¿no? Me dan unos datos. Este es el tiempo de entrega, ¿no? Este es el correspondiente a tiempos de entrega. Tiempo de entrega. Entonces, pues voy a ir tomando aquí los daticos. Serían 10, 12, 16, 14. 10, 12, 16, 14. ¿Qué más sigue acá? 15, 10, 11 y 13 días. 15, 10, 11 y 13 días. Entonces, pues estos son los tiempos de entrega. ¿Cierto? Eso está en días. Días. En días. Tan, 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 tan. Entonces a esta muestra, el cual vamos a poner aquí un ID para identificar cuántos son. Entonces aquí y aquí tenemos en total 8 datos, ¿cierto? O sea que n igual a 8, n igual a 8. Vamos a acostumbrarnos a usar aquí ciertas funciones, vamos a decir contar estos datos, número de datos. Vamos a sacar la media, ¿cierto? La media muestral. Vamos a ponerle aquí media muestral. Media muestral. ¿Cierto? Entonces esa media muestral sería el promedio de los datos que están acá. Y vamos a mirar la desviación estándar. Entonces la función desves de los datos que están allí. Vamos a ponerle a esto un poquito de... Entonces eso pues en teoría tiene que coincidir con lo que tenemos aquí en el ejercicio. 2.63 y 2.264. Ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. Como la media muestral es mayor que nu sub 0, ¿cierto? Aquí me están diciendo pues aquí me están diciendo que veo que la media muestral me dio 12.63 días, ¿cierto? 63 días. Y pues observo que esto es mayor a la media poblacional, ¿no? Vamos a poner aquí la media poblacional. Media poblacional, que me dijeron que era 10.5 días. Voy a verificar que sean 10.5 días. Correcto. Entonces, como veo que la media muestral es mayor que la media poblacional, entonces ahí ya aparece pues una hipótesis alternativa. Recordemos que la hipótesis nula decía que la media es 10.5 días, ¿cierto? Esa es mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, como la muestra me dio que es mayor, entonces sería la media es mayor a 10.5 días. Hasta ahora pues no hemos visto nada diferente a lo que ya hemos visto anteriormente. Bueno. Entonces escribe así. La media, la hipótesis nula es 10.5 y la hipótesis alternativa es la media es mayor a 10.5. El paso 2 es especificar un nivel de significancia que ya dijimos que era el 5%, no hay problema. Y ahora vamos a ver la solución. Entonces, ¿qué observo? Como es una muestra pequeña, ahí aplica la ecuación de T. Venga, a ver si ustedes de pronto recuerdan acá. Voy a aquí abrir una de la presentación anterior. Permítanme un momentico.
la presentación 5, voy a abrirla para que recordemos ese concepto. Entonces, en la presentación 5 recuerde que nosotros teníamos unos casos, ¿cierto? Unos casos que me decían qué ecuación utilizar dependiendo de qué estaba yo teniendo o qué me estaba mostrando el problema, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan que teníamos que si teníamos n mayor a 30 y la desviación estándar conocida, o n menor a 30 y la desviación estándar conocida, usábamos esta ecuación de z. Si era mayor a 30 y desconocida, usábamos esta ecuación de z. Pero si era menor a 30 y tampoco teníamos la desviación estándar, usábamos la ecuación de t crítico, ¿cierto? O t calculado, perdón, t calculado. Entonces, esta es la ecuación que aplica a ese problema que estamos revisando. ¿Por qué? Porque n es 8 menor que 30 y no nos dieron la desviación estándar. Esta S, que es la desviación estándar muestral, la calculamos pues allí apropiadamente usando el Excel, que nos dio 2.264, pero esa la sacamos a partir de la muestra. No nos dieron la desviación estándar general. ¿Listo? En ese caso utilizamos esta ecuación. Bueno, continúo. Entonces, como voy a utilizar esa ecuación que es t, ¿cierto? Es la ecuación t calculado. Pues eso quiere decir que ya no estoy hablando de una distribución normal, estoy hablando de otro tipo de distribución. Y ya vamos a ver qué otro tipo de distribución es. Entonces, aquí escribí, si estuviéramos hablando de una muestra con un tamaño mayor a 30, usaríamos la distribución normal. Como tenemos una muestra menor que 30, es una muestra de 8, no usaremos la distribución z, sino la distribución t. Que esa no la hemos visto, ya la vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si tenemos un tamaño menor que 30? Entonces ahí aparece un teorema importantísimo que se llama el teorema del límite central, que dice lo siguiente. Si tenemos un tamaño de muestra suficientemente grande, n mayor a 30, podemos usar la distribución normal estándar, que en este caso utilizamos la ecuación z de tipificar que hemos usado. Pero en el caso de que no sea mayor a 30, se utiliza la distribución t de student, así se llama, distribución t de student. ¿Correcto? Entonces la distribución t de student es parecida pues a la distribución normal estándar, pero ella se va achatando a medida que tengo menos datos, ¿ya? Que esos datos yo los defino mediante un parámetro que se llama grados de libertad. Esos grados de libertad se definen de la siguiente manera. Es el número de datos menos 1. ¿Cierto? El número de datos menos 1. En este caso tenemos que 8 menos 1, 7, ¿cierto? Serían grados de libertad. Entonces, a medida que los grados de libertad van aumentando, la distribución estándar se va apareciendo, la distribución de t se va pareciendo más a la distribución estándar que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la rojita vemos que es una distribución t de 5 grados de libertad, la verdecita ya tiene 13 grados de libertad y a medida que va aumentando pues ya se va acercando mucho a la distribución estándar. Pero digamos en ese caso el z y el t se van a diferenciar a medida que haya menos datos. Ya si hay muchos datos, ya la distribución, la campana de Gauss de la distribución normal se parece a la campana de Gauss de la distribución t. Por lo tanto, los valores z y t tienden a ser los mismos. Pero bueno, este no es el caso. Entonces se llama distribución t de student. Entonces, en la distribución t de student, recuerden que en la distribución normal sacábamos el z con una ecuación muy similar a esta, ¿cierto? Ya en este caso se utiliza la que estamos aquí viendo, donde x es la media muestral, ¿cierto? Aquí me faltó la barrita, menos la media poblacional dividido la desviación estándar muestral, ¿sí? O sea, es decir, la que saqué en el Excel, dividido el número de elementos, ¿sí? Y el grado de libertad se define como n menos 1. N menos 1 es el grado de libertad. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve eso? Ya, eso sirve para determinar
para poder consultar en una tabla, igualita a la tabla Z, pero en este caso la llamo la tabla T, ¿cierto? Es una tabla de distribución que puede corresponder a las probabilidades. Yo aquí tengo la tabla T de Student, que es esta, que por cierto se las voy a subir de una vez al aula. Bueno, voy a continuar, voy a pausar un momento el video y continúo y voy a subirle la tabla T al... Bueno, ya le descargué la tabla T de Student. ¿Ya? Ok. Entonces, digamos, en este caso, nosotros tenemos, habíamos dicho que si la hipótesis alternativa era menor que la media, ¿cierto? Si la media, ya me estoy enredando aquí un poquito. Si la media de la hipótesis alternativa es menor que la media general, la que estamos hablando, ¿cierto? Si tenemos el caso de que sea mayor o si tenemos el caso de que sea diferente, eso me da alguno de tres casos. Un caso de una cola, un caso de dos colas. La cola puede ser izquierda o puede ser derecha, ¿cierto? Entonces, digamos, en el caso del ejemplo que estamos viendo, que la media es mayor en este caso a 10.5, tenemos que es un caso de una gráfica de una cola, ¿cierto? De esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace allí? Se va a la tabla de Student, que es una tablita así, vamos a verla acá, una tablita así, y buscamos el nivel de significancia que estoy trabajando. Primero, pues reviso si es de una cola o de dos colas. Entonces aquí tenemos de una cola o de dos colas, ¿cierto? Busco el nivel de significancia, en este caso el 5%, ¿ya? Busco el grado de libertad por acá y selecciono pues el valor que estoy necesitando. ¿Listo? Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza la tabla. Aquí me están preguntando, los valores T que se encuentran en una distribución T pueden corresponder a las probabilidades de una o dos colas, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un alfa, un nivel de significancia del 1%, y apenas tiene dos muestras, pues ¿cuál sería el grado de libertad? N-1 igual a 1, ¿cierto? Entonces usted viene acá y mira, por ejemplo, en el caso de una cola, nivel de significancia del 1% para una cola, ¿cierto? Y el grado de libertad es 1, entonces el T le va a dar 31.821, ¿cierto? Y en el caso de dos colas, ya lo miras acá, entonces miras esta tablita, esta fila de acá, para el caso del 1% y un grado de libertad de 1, tenemos 63.657. Ese es el valor T de la tabla T de estudio. ¿Listo? Otro ejemplo, si alfa o el nivel de significancia es 0,01 y el número de datos es 12, el grado de libertad que es 12 menos 1 igual a 11, ¿sí? Entonces vengo acá a la tabla, ¿cierto? Para una prueba de una cola, el nivel de significancia es 0,01 y el grado de libertad es 11, entonces vengo miro y veo que T es igual a 2.718. Y así se utiliza la tabla, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, se observa que conforme n crece, es decir, el número de datos crece, por lo tanto, el grado de libertad también crece. Entonces, el valor de t se aproxima al z de la curva normal estándar, lo que decíamos anteriormente. Cuando el número de datos aumenta, pues se ajusta más a la curva estándar. ¿Ya? Ok. Veamos cómo se aplicaría el intervalo de confianza usando la curva T. Entonces, en este caso, pues el intervalo de confianza, recuerda que yo lo definía como la media, más menos, un error, ¿no? En este caso el error es T por S, que es la desviación estándar muestral, dividido raíz de n. Esto es muy parecido a la ecuación que hemos manejado siempre, ¿cierto? Lo único que cambió
que cambió es que en vez de Z ponen T y en vez de desviación estándar general están poniendo la desviación estándar muestral. Entonces, por ejemplo, aquí, este caso, el ciclo medio de vida de una muestra aleatoria de 10 focos es de 2000 horas, con una desviación estándar muestral de 200 horas. Se supone que la vida media de los focos se distribuye normalmente. Determina el intervalo de confianza del 95% para la vida media de los focos. Entonces, en este caso tenemos 10 focos, apenas 10 focos, 10 bombillos. La media es 2000. La desviación estándar de esa muestra es de 200 horas, ¿cierto? Y el nivel de confianza es del 95%. ¿Ya? Como estamos hablando de intervalo de confianza, pues obviamente ese nivel de significancia o ese error se divide en ambos lados, como lo hacíamos en los ejercicios del corte 2. Entonces, en el caso del 5%, pues, ¿qué queda? Se divide en ambos lados. Tengo como 0.025 que equivale al 2.5%, ¿cierto? Entonces, reemplazo, voy y reviso la distribución T de Student para un nivel de significancia del 5% con dos colas. Recuerda que estamos hablando de dos colas, porque se distribuye a un lado y al otro. Entonces voy acá al... bueno, el grado de libertad es 10 menos 1, 9, ¿cierto? Entonces vengo acá a la tablita y miro el grado de libertad 9 para un nivel de significancia del 5%. Entonces tengo 2.262. De ahí sale ese numerito 2.262. ¿Listo? Lo reemplazo pues allí, ¿cierto? Reemplazo allí en la ecuación del intervalo de confianza. Yo tengo que el límite inferior es 1856 horas y el límite superior es 2143.06 horas. Entonces, ¿qué acabamos de hacer allí? Básicamente hicimos un ejercicio de intervalo de confianza, pero como el número de muestras era muy pequeño, en vez de usar la distribución estándar, usamos la distribución T de Student. Básicamente eso fue lo que hicimos. Bueno, siguiendo con el ejemplo que estábamos trabajando, ¿no? Decía que el número de focos era 8. Vamos a recordar el ejemplo. El ejemplo que tenemos... bueno, no, perdón. El ejemplo que estábamos mirando era el de los tiempos, ¿cierto? Tenemos 8 datos, ¿cierto? Los tiempos de orden de compra. 8 datos. Y el tiempo de entrega promedio era 10.5 y el nivel de significancia era del 5%. Entonces, continuando acá con el ejemplo, tengo que el grado de libertad es el número de datos, que es 8 menos 1 igual a 7. Entonces reviso acá la tabla. En este caso, pues ya habíamos dicho que era de una cola, ¿cierto? El ejercicio era de una cola porque la hipótesis alternativa me daba que era mayor al promedio, ¿no? A mayor a 10.5. Habíamos dicho eso. Entonces, para un grado de libertad de 7 y el nivel de significancia para una prueba de una cola del 5%, me da que es 1.895. Ese sería mi T de tabla, ¿cierto? El T de tabla, 1.895. Ahora vamos a hacerlo con el que estábamos usando, que el que nos aplicaba, que era este, ¿cierto? De la media 12.63 menos 10.5, que es la media poblacional, sobre 2.26 raíz de 8. Recuerde que estos datos los saqué directamente de los datos a través de un Excel. O saqué allí de los datos a través de un Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué se observa? ¿Qué se observa? Que el T, el Z calculado, el T calculado, perdón, me dio 2.66, ¿cierto? Y
Y el T de tabla, que es el del 95%, me dio 1.895. O sea que si yo reviso la gráfica de una cola, aquí tendría el 1.895 y el otro me dio 2.66, es decir, medio mayor, o sea que cayó en la zona de rechazo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Correcto? Aquí lo vemos. El T calculado me dio 2.66 y el T de tabla 1.895. Es decir, que si yo miro la grafiquita, ese sería el 1.895 aquí justo en el límite. Y el otro me dio mayor, o sea que cayó en la zona de rechazo. ¿Listo? Entonces se puede concluir que existe evidencia estadística para afirmar que el tiempo promedio de entrega es mayor a 10.5 días. ¿Listo? Veamos un resumen, ¿cierto? Un resumen aquí se ve más fácil acá. Vemos que los datos de la población, a la media 10.5 días, la desviación estándar es desconocida, el número de elementos es 8, la media muestral es 12.63 y la desviación estándar muestral es 2.26. Recuerden que estos datos se sacaron en Excel a través de los datos. El nivel de significancia es del 0.05%, 0.05 o 5%. Planteamos las hipótesis, que fue la hipótesis nula, que la media es igual a 10.5, y la hipótesis alternativa, debido a que el promedio muestral me dio mayor a 10.5, pues planteo una hipótesis alternativa de que la media es mayor a 10.5. Ahora miremos el estadístico de prueba. Para n igual a 8 y la desviación estándar desconocida, aplico la ecuación para la distribución de student, que es esta, ¿cierto? Que aplica para n menor que 30 y desviación estándar desconocida. Reemplazo los datos y me da 2.66. Vemos que es una prueba de una cola porque H1 es la media poblacional es mayor a 10.5, que es el caso de una cola. Recuerde que en una tablita por allá mirábamos de que estos eran los casos, ¿no? Que si la hipótesis alternativa era mayor que la media, me daba una cola. Si era menor que la media, me daba también una cola, pero hacia el otro lado. Y si era diferente, me daba una prueba de 2 colas, que vamos a ver un ejemplo más adelante sobre eso. Bien. Entonces tenemos una prueba de una cola. Reviso en la tabla para un grado de libertad de 7, que el grado de libertad sale de n-1, que son 8 datos menos 1, igual a 7, y me da un T de tabla 1.895. Observo que el T de tabla es menor que el T de calculado, o dicho de otra manera, el T calculado es mayor que el T de tabla, por lo tanto me cae en la gráfica en esta zona de rechazo. Por aquí tenemos el 1.89 y aquí tenemos el 2.66, ¿cierto? Entonces me cae en la zona de rechazo. Entonces, como conclusión, se tiene evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de que el tiempo promedio de entrega es de 10.5 días a un nivel de significancia del 5%. ¿Listo? Lo dejo allí. Esta sería la primera grabación de prueba de hipótesis en muestras pequeñas. Voy a generar una segunda grabación en la que vamos a usar todos estos conceptos y allí se plantea el ejercicio del taller, el segundo punto del taller que ustedes tienen que entregar. Bueno, muchas gracias por su atención y ya continuamos con la segunda parte de la clase.